Grabando. Amigos y amigas de Futsal Total 40, muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de La Hora de Giovanni en cuarentena. Seguimos en cuarentena en nuestro país y dándole toda la información de nuestro futsal venezolano, el deporte más practicado en Venezuela. Hoy, con una especie de conversatorio de nuestro balompié de tabloncillo, una especialidad bastante moderna ahora por esta plataforma de Futsal Total 40, con un par de amigos, par de compañeros, colegas de nuestros medios de comunicación venezolanos. Ustedes seguramente lo han visto si han llegado a ir a las canchas de nuestro futsal venezolano, y vamos de una buena vez a darle la bienvenida a ellos, con el señor primero Antonio da Silva. Ustedes lo han visto en Meridiano Televisión, ha dado producciones en Futsal Total 40 con ese gran emprendimiento que tiene en Meridiano Televisión, lo han visto en la Liga Superior. Y bueno, hoy le damos la bienvenida, Antonio. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Giovanni, también David y al profesor Frederick. Encantado de aceptar tu invitación para conversar sobre el futsal venezolano en esta nueva ventana que es el Futsal Total 40 desde prácticamente el inicio de la pandemia y de la cuarentena. Han estado llevando pues la voz de todos los protagonistas del futsal, los atletas, entrenadores, y bueno, qué bueno que el día de hoy pues estaremos participando aquí. Encantado y bueno, feliz. También a David, un gran amigo con el cual incluso hemos trabajado también en la liga, y bueno, bastante materia para conversar en esta mañana, y espero que sea de utilidad para todos que siguen al futsal. Eso es correcto, así es. Vámonos a otra acera. También vamos a decir de ese gran talento que ha dado nuestro futsal venezolano en cuanto a medios de comunicación se refiere en los últimos años. Ustedes quizás lo han escuchado en distintos circuitos de equipos de la capital, específicamente de futsal venezolano. Actualmente coordinador de un medio bastante reconocido como lo es Caota Digital. Él es David Rodríguez. David, muy buenos días, bienvenido a Futsal Total 40, ¿cómo estás? Buenos días, Antonio, profe. Un gustazo arrancar la semana conversando de una disciplina en la cual tantas buenas noches y tantas alegrías nos ha brindado, y creo que más oportuno imposible el momento de conversar sobre todo lo que nos ha traído el tema de la pandemia y pensando en el porvenir de la disciplina. Así es, muchachos. Y bueno, vamos a iniciar sin mucha tregua con esta conversatoria, este debate el día de hoy, bastante interesante de nuestro futsal venezolano, con algunos temas que tengo para ustedes, también para nuestros espectadores del futsal venezolano que logren ver este conversatorio, ¿no? Empezando de una vez por nuestro torneo, nuestra liga superior específicamente. Ya al sol de hoy son 2 años que no tenemos liga superior. A duras penas se pudo hacer una liga nacional para dar ese Copa Libertadores que sería en este año, lastimosamente interrumpida por lo que fue la pandemia del COVID-19, donde empezando por Antonio, que también lleva un poco más de experiencia en el caso, se tenía, Antonio, que iba a regresar, o lo que se tenía, la Liga Superior para esta temporada 2020. Háblanos un poco sobre este tema, lo que se tenía previsto, y si preguntarte por, a ver, alguna idea que se pueda hacer para el regreso de la mejor forma de la Liga Superior. Cuando te digo la mejor forma es como se tenía antes, ¿no? Una liga con patrocinio, una liga con televisora nacional. ¿Qué se puede hacer para el regreso de una buena Liga Superior? Bueno, sí, correcto. Como lo estás diciendo, a comienzos de este año, el panorama para el futsal venezolano pintaba muy bien, o sea, pintaba excelente, prometedor, porque rápidamente, iniciando 2000, se consiguió la clasificación al Mundial de Lituania. Era una aspiración del fútbol de hace 20 años, por lo menos, de prácticamente cuando se implanta el futsal venezolano y se da ese trasvase del fútbol de salón a la estructura FIFA. Era lo que se había perseguido, o sea, había estado cerca en las eliminatorias anteriores, sobre todo en ese año de 2000,
recordar prácticamente Paul que fue de Guatemala, y fue un gran peinar de fracaso. Nunca lograba finalmente el golpe y Carlos, por allí pasaron grandes generaciones de jugadores que no tuvieron la oportunidad de clasificar. Todo eso cambió este año 2020 con un proceso sorpresivo, y porque precisamente no había continuidad en el campeonato de fútbol sala, quizás la posibilidad que tuvieron muchos jugadores de ir al exterior. A ver, Antonio, quedando congelada el sonido ahora y también la imagen. A ver si me copias Sí, ahí. No sé si David también copia por ahí. yo les escucho perfectamente a los dos. Hubo una interrupción. Ahora sí, Perfecto, Antonio. Ahora sí. continúe. En mi caso, bueno, cuestiones. Prosigue. Sí. Retomo Tranquilo. entonces la idea para ser rápido. Sencillamente la clasificación al Mundial entusiasmó a todo el mundo del fútbol, porque precisamente todo el mundo se pega a lo exitoso, a lo ganador. Y en el contexto de la Federación Venezolana de Fútbol, se quería apalancar el lanzamiento de la Liga Superior precisamente con ese éxito. Ese éxito llamó la atención de algunas instituciones del fútbol, algunos clubes del fútbol nacional, que empezaron a ver la disciplina con el interés que genera una noticia. Oye, somos mundialistas, hay una liga, y ya se había hecho un trabajo previo a nivel de lobby para tratar de traer al futsal venezolano a los clubes de la Liga Fútbol. Y estaba bastante adelantado ese proceso. Ya había habido conversaciones, obviamente la CONAFUTSAL o la federación a nivel del futsal había tenido una reorganización en cuanto a los directivos que iban a llevar adelante esa idea, pero pues apareció este incidente inesperado que fue la pandemia mundial del COVID-19 y todo quedó suspendido. Cuando precisamente era el momento de arrancar, bueno, se paralizan las actividades deportivas. El mismo fútbol le ha costado retomar lo que es la actividad de la primera división de Venezuela por las razones ya conocidas, y caímos en una especie de stand-by. La federación oficialmente suspendió la actividad hasta el año 2021, la sacó de su calendario precisamente para enfocarse en tratar de terminar el fútbol, que es la actividad principal que genera más ingresos y que tiene más interés en cuanto a la estructura del fútbol venezolano. Y nos encontramos precisamente en una situación de un limbo donde hay que planificar, hay que precisamente montarse en la estrategia de ver cómo se reactiva esta liga superior. Si se va a dar vida, se le va a dar continuidad a los equipos que venían haciendo vida en la liga superior, Bucaneros, Vikingos, Sí. Trotamundo. Hay algunos clubes que ya no están activos, por ejemplo el Caracas Futsal. Quienes del fútbol nacional pudieran abrir una sección futsal de interesarse, pero tiene que ser construido todo de cero. Todo lo que teníamos realmente, primero ya, y en una merma por el contexto económico nacional, la liga tal, y en este momento arrancar de cero. ¿Cuál es el modo? Evidentemente no tenemos el mismo país hoy en 2020 que teníamos en el 2011, cuando el proceso de la Liga Superior bajo ese esquema. Sí. Pero ese es el gran reto. La respuesta a tu pregunta, no lo sé. No lo sé. Hay muchas ideas. Ahorita en la actualidad está en boga un movimiento llamado Juntos por un Mejor Futsal Venezolano. Correcto. Que intenta también, dentro de las fuerzas vivas del fútbol sala nacional, presentar una propuesta concreta, un mapa, una línea de ruta para lograr precisamente la activación del futsal venezolano, pero nos va a obligar a ser creativos, a ser abiertos a posibilidades. Quizás en una primera instancia será complicado, y eso ya es una opinión personal, volver a tener un campeonato nacional en su extensión, es decir, poner a competir equipos de Caracas con equipos de San Cristóbal. Yo honestamente lo veo complicado por la situación país, el tema combustible, el tema económico, además la pandemia va a estar con nosotros unos meses más, es lo que dicen los expertos, y nosotros lo sabemos por lógica, que no va a ser de un día para otro. Entonces habrá que ver quizás si habrá que explorar modelos inspirados en lo que hemos visto, las burbujas de Champions, torneos concentrados en una sola localidad, en este caso sería en la capital. Y lo fundamental
que es lo que hace la diferencia entre la Liga Superior y la Liga Nacional, y si quieres puedo pedir tu opinión y la de David, es la transmisión televisiva. Correcto. Es la transmisión televisiva. Totalmente. Hay mucha gente de la Liga Superior que me gana muchos enemigos, mucha antipatía con algunas personas, porque yo considero dentro de la estructura del fútbol, de lo que teníamos del futsal, que la Liga Nacional y la Liga Superior eran un mismo proyecto. La diferencia era que la Liga Superior estaba organizada para tener transmisión de sus partidos, pero los atletas eran prácticamente los mismos, los entrenadores Correcto. prácticamente eran los mismos, en algunos casos Además los escenarios también eran que, los mismos. Antonio, Entonces, disculpa que te esas son las... interrumpa. La Liga Nacional y la Liga Superior trabajan a la postre también con una intención de mantener con actividad competitiva al jugador, porque recuerda que la Liga Superior eran 2, 3 meses y después no se jugaba más. Y yo creo que la Liga Nacional trabajaba al mismo ritmo para esa misma intención, ¿no? De mantener al jugador con el ritmo competitivo. Estaba bien planificado en cuanto a que teníamos una apertura en los primeros meses del año, la superior, lo máximo, lo profesional, Sí. lo televisado, y luego la clausura. Era un formato ideal. Pero, evidentemente, bueno, la crisis económica también ha hecho complicado en las regiones a que los equipos participen. Entonces, el modelo a ejecutar, bueno, tendrá que haber una asociación de clubes o que la Liga Fútbol finalmente tome también esa perspectiva, o algunos clubes de la Liga Fútbol sean los que sean la locomotora de esta nueva Liga Superior, peguen otros equipos, organizaciones como Bucaneros y otros mundos que no son de fútbol, pero que también son sólidas y que tienen un largo transitar, sobre todo Bucaneros, en la Liga Superior. O sea, buscar un híbrido a nivel organizativo, darle forma, y va a necesitar una inversión económica. Una inversión económica porque en el contexto actual los patrocinios deportivos están cuesta arriba. Están cuesta arriba, o sea, ese modelo que llegó a tener la Liga Superior con 3 o 4 sponsors grandes, bueno, yo soy pesimista en cuanto a poder verlo en esta nueva realidad. Pero sí es cierto que hay equipos y hay organizaciones que quieren participar, que quieren hacer vida, que hay un interés de rescatar esta Liga Superior, y serán ellos los llamados a llevar la bandera. A ver, antes de darle la palabra a David Rodríguez, yo creo que diste muchos puntos claves y sobre todo es el inicio del fútbol venezolano va a valer mucho porque se está trabajando mucho sobre el inicio del fútbol venezolano, aún no se tiene fecha y ya esta semana prácticamente cerramos el mes de agosto. Pero lo que sí puede que sea ya casi confirmado es que en este 2020 no va a haber futsal en Venezuela. Está muy cuesta arriba y creo que sería ya la bienvenida para el 2021. Para el 2021 lo que sería un posible regreso de la Liga Superior para darle esa preparación a lo que será el Mundial 2021 ahora, porque fue movido el Mundial para el 2021 por la pandemia. Ya... Antes de darte esa palabra, Antonio, vamos a darle la palabra a David Rodríguez. Es importante. Sí, te escucho. Pero un segundito, con eso termino para decirte, el tema es que nosotros no tendremos futsal en el 2020, va a ser en el 2021, pero no podemos esperar a llegar al 2021 para ver qué vamos a hacer. Estos meses tienen que ser utilizados precisamente para la planificación y darle sustancia a ese formato 2021, David. Eso es correcto. Ahora, David, misma idea, pero también lo tocaba Antonio y creo que tú mismo lo llegaste a postear en Caraota Digital, lo que era la idea de los clubes de fútbol profesional, que querían la idea de ingresar a lo que era el torneo superior, entre eso el Deportivo La Guaira, que viene haciendo el trabajo con el profesor Luis Ángel, que entra en la gerencia deportiva, incluso Zamora estaba entre los invitados a ingresar en el torneo, pero... a ver, también tu postura sobre lo que es el posible regreso de la Liga Superior para un 2021 en este caso. Bueno, muchachos, continuando con lo que estaba indicando Antonio, de hecho, prácticamente me quitó las palabras de la boca, porque el tema de que no podemos esperar a que llegue el momento para empezar a actuar, significa que aquellos trabajos, como ya bien lo estás indicando, amigos de Futsal 40, que tiene que ver sobre todo con la apertura de las sucursales de futsal en los equipos de la Liga Fútbol,
El caso del Deportivo de La Guaira es altamente llamativo porque tenemos un caso bastante reciente que es Kendry Silva, jugador en el cual estuvo en la disciplina del Caracas Futsal, dio la talla, para mí uno de los futsalistas más completos que haya visto en el futsal reciente en este país, y ya sabemos la transición que hizo al fútbol campo y lo bien que le fue. Entonces, cuando ya ven equipos de semejante envergadura, que dentro de la disciplina del futsal hay tanto talento, y sobre todo que ya a nivel de negocio, porque tenemos que estar conscientes que el fútbol es un negocio, el deporte en sí es un negocio, se dan cuenta que el futsal es un mercado altamente emergente, es virgen, porque sacando, como decía Antonio, cuando Caracas Futsal estaba activo, era una plantilla sólida. El propio Deportivo Táchira se puede considerar que era una plantilla sólida, era un club sólido. El propio caso de Bucaneros de La Guaira, que también tiene sucursales de baloncesto. Fue un equipo que se fueron, de alguna manera, vamos a llamarlo así, expandiendo su mercado a nivel deportivo, y la pandemia hizo que prácticamente todo se paralizara. Ahora bien, como medios de comunicación, representantes del futsal en el país, es del movimiento Juntos por el Futsal Venezolano, se están buscando diversas alternativas. De hecho, tuvimos una conversación, Antonio, con Edgar Soler, en el cual se está tanteando la posibilidad de hacer un segundo conversatorio. Ya se tuvo el primero, para seguir debatiendo ideas y poder ya darle forma a esa maqueta que nos permita pensar en concreto en un 2021 con futsal. Y no solo por el bien de disciplina, sino sobre todo porque somos una sección que en septiembre del año que viene va a estar en Lituania representándonos en el Mundial, y sería un papelón que una selección integrante de un Mundial con jugadores de tanto talento a lo largo y ancho, ya no solamente del Cono Sur, porque el caso de Kevin Rengifo, el caso del propio Dindo Viamonte, que ya están en Europa, además de Rafa Morillo, Cabarcas, entre otros, tengan actividad. Eso sería fatal para el futuro inmediato de la disciplina del Mundial. No te me adelantes un poco, David, porque ese también es otro de los temas que tenemos para hoy, lo que es las distintas ligas de Conmebol. Algunas a mediados de que pase el tiempo van a ir regresando, otras que no han regresado, muy pocas incluso, son las que han retornado, son creo que contadas con las manos. Y lo que podría afectar esto al Mundial, ¿no? Pero esto es más adelante, ya vamos a tocar ese tema de lo que es Conmebol. Pero continuando lo que es el torneo, la liga, entrando ahora en lo que fue Liga Nacional, muchachos, ustedes que la vivieron más de cerca que yo creo que la viví un poco más en las instancias finales. ¿Qué les pareció este torneo, esta Liga Nacional? Se hizo a duras penas, no tuvo tanta repercusión como lo fue en Liga Superior, evidentemente, porque se hizo muy rápido lo que fue el inicio del torneo. Quizás un poco se vio la diferencia en lo que fue la final, porque evidentemente es una final, se aprovechó de que el partido de ida de Real Esperanza ante el Taquero fue en la chucha de la UCB y tuvo bastante asistencia de distintos gente del futsal venezolano, tanto jugadores, directivos, entrenadores. De verdad que fue una asistencia bastante interesante la que se vio en ese partido de ida de Real Esperanza y del Taquero, que al final se terminó coronando el Taquero. Pero entre lo que fue el general, la Liga Nacional 2019, ¿cómo la vivieron ustedes? ¿Qué creen que pudo cambiar? ¿Qué faltó? A ver, Antonio, empezamos. Bueno, un intento evidentemente de darle respuesta a una situación sobrevenida, y esa palabra está bien de moda, que fue la sorpresiva caída de la Liga Superior. Eso fue un bombazo, eso fue un torpedo a la línea de flotamiento del futsal nacional, y evidentemente de esos escombros se trató de juntar los pedazos para salir adelante y terminar la temporada por la obligatoriedad de encontrar un representante de nuestro futsal a la competencia de la Copa Libertadores. Evidentemente, si la comparamos con ediciones anteriores, a nivel de organización y calidad estuvo por debajo, pero hay que reivindicar también, y es lo que quiero hacer, el esfuerzo de los equipos que tomaron el testigo y no dejaron morir al futsal nacional durante el año 2019, como Delta Te Quiero, Materiales Acarigua, Bravos de Colón.
el mismo equipo Real Esperanza, un conjunto salido de la Liga Premier de la zona de Miranda, que una vez transitado ese espacio deportivo se sintió en la capacidad de probarse con los mejores equipos del país y lo hizo muy dignamente, llegó a la final, cumplió todos los compromisos. Así que fue lo posible, fue lo posible, fue lo que se encontró en su momento para salir adelante, con vistas a recuperar también ese formato en las regiones. Mucha dificultad por ejemplo, a mí me parece para instituciones de futsal, imagínense ustedes para Bravo de Colón ir hasta Tucupita en el contexto actual que tenemos en Venezuela, con lo complicado que es el tema de desplazamiento. Fue una hazaña y también en la sede de Bravos de Colón se vieron muy buenas asistencias, lo que no sorprende porque Táchira es una región netamente salonística, futbolística y futsalística. Es decir, no fue reflejo de todo el tema económico que está golpeando a instituciones del futsal que son, digamos, no tienen una estructura tan sólida y tan fuerte financieramente como lo son los clubes de fútbol. Y si nosotros vemos en nuestro fútbol cómo hay equipos que están al borde de la quiebra y que se les ha hecho imposible casi que su supervivencia, bueno, lamentablemente el mismo reflejo lo presenciamos en esta Liga Nacional, pero se jugaron los partidos. Del Tatequero logró organizar una selección nacional, un equipo de liga superior, y por supuesto finalmente terminó ganando con toda justicia el campeonato, con buenas presentaciones técnicas. Fue la consagración de Suárez, un entrenador muy prometedor que realmente está haciendo un trabajo interesante, ya lo había hecho en Colombia, vino a su país, salió campeón. O sea, hubo muchos aspectos que destacar y quiero quedarme con lo positivo, David. Sí, sí David, entrando también en lo que es ese tema de la Liga Nacional, dentro de todo, también creo que faltó un poco, pero creo que fue también por lo rápido que se hizo la Liga Nacional, el tema comunicacional, ¿no? Porque esto es algo que hablamos en Futsal Total 40, el tema comunicacional dentro de nuestro balompié de tabloncillo, se habla mucho también lo hablo mucho con el profesor Frederick Méndez, sobre este tema comunicacional, ¿no? ¿Cómo lo viste tú? Y el lado también competitivo, que lo venía conversando Antonio. ¿Podrías, porfa, repetirme, Giovanni, la última pregunta, que se cortó un poquito en mi comunicación? Sí, correcto. El tema comunicacional en esta Liga Nacional, que lo venía conversando también con el profesor Frederick Méndez, que es evidente que el futsal venezolano no ha tenido tanta repercusión en los últimos años. Tema también que pasa, yo creo que un poquito a nivel interno del torneo, que no da esas facilidades, creo yo, desde mi punto de vista, ojo. Pero, a ver, desde tu postura, ¿cómo viste también el tema comunicacional? Más allá de que fue un punto en contra de que lo rápido que se hizo el torneo no tuvo tanta repercusión. Bueno, Antonio, amigos de Futsal 40, a nivel comunicacional, salvo contadas, no les explico, salvo contados equipos, dígase del Tatequero, dígase el propio Real Esperanza, se me está pasando un equipo más. Bucaneros. No, se me está pasando el nombre del otro equipo de la capital. Se me está escapando el nombre en este instante. Wow. Pero el punto es que fue prácticamente nula la difusión de la Liga Nacional, salvo contadas publicaciones en redes sociales, con un escaso posicionamiento a nivel SEO. Era lo único que uno podía enterarse de las actualidades del equipo, salvo alguna que otra nota que saliese en un rotativo digital regional. A nivel comunicacional ha sido un trabajo muy, muy miga que se pudo hacer. Afortunadamente la liga se dio, conocimos el resultado y bien, como bien lo indicas, el Real Esperanza contra el Tatequero fue un compromiso en la cachucha. De hecho, tuve la oportunidad de transmitirlo. Hubo mucha concurrencia de público, es cierto, pero la difusión fue bastante escasa y a nivel de gerencias de comunicaciones tenemos la ardua tarea de hacer ese trabajo de persuasión nuevamente con el fanático para que
esa concurrencia masiva a los gimnasios ocurra, y va a ser bastante complicado, como ya lo mencionó Antonio, en medio de un entorno tan complejo como no solamente es el pandemia, sino muchos otros factores que no vienen al caso mencionarlos. Vamos a tener muchísimo trabajo de cara al 2021, no solamente a nivel de comunicaciones, realmente queremos ver futsal en el país el año que viene. Ahora, Entrando en David, la un red... detalle, Sí, sí, un detalle Antonio, te escucho. importante. Disculpa, yo, lo dices bien. No hubo difusión, es cierto, eso es un hecho. No Nadie lo va a podemos negar. tapar con un dedo. No, de parte de todos nosotros, y yo, el mea culpa también para lo que me toca a mí, es cierto, No, eso es yo un hecho. también. No, No hubo difusión y casi se llenó, por ejemplo, por lo menos la primera tribuna de la Cachucha. Es una Correcto. liga que tú bien dijiste que estuvo clandestina. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una potencialidad que prácticamente la gente quiere ir, Sí, y hay que explotarla. O sea, tú lo dices, la Liga Nacional tuvo difusión, pasó bajo de la mesa, estuvo en la caverna. Lo que hicimos vida ahí, quizás no le dimos la preponderancia que merece y que necesitaba. Y aún así, en ese partido final, con el trabajo que se hicieron las redes, poco, mal hecho, de los clubes nada más, porque la federación prácticamente no dio mucha difusión a nivel de su red, a nivel de red, y se llena la tribuna con gente de la capital, porque sabían que venía de los jugadores del antiguo Guerreros del Lago, los mejores país, un equipo que venía a triturar a los rivales. Eso. Se pudo ver un gimnasio con no voy a decir lleno, pues tampoco vamos a mentir, pero muy bien, con mucho público. Entonces, nos invita a ser optimistas. La gente allí, la fanaticada está cautiva, lo que está esperando es un poquito de información y de dirección, pero cuando haya un futsal, la gente va al gimnasio. Lo va a ver. Aquí en la además, capital y en otras muchachos, partes. David, Antonio, además, ¿dónde se practica más el futsal en Caracas en este caso? Creo que es en las zonas populares, y yo creo que de ahí salen la gran mayoría de los talentos de nuestro futsal venezolano, no actuales, en los últimos años, creo que a nivel histórico, vamos a decirlo así, y yo creo que esos son los sectores populares, son los que quieren ir a ver estos eventos deportivos, en este caso del futsal venezolano, muchachos. sí, Antonio, así es. Tienes Cachucha totalmente la razón. no es un gimnasio de muy fácil acceso, o sea, amigable para el fanático. No lo es. De paso. Y aún así hubo concurrencia. No voy a hablar de Tucupita porque es un caso muy especial. Aquí llenan el gimnasio prácticamente del Tatequiero, es el emblema de ese estado. Y los jugadores son los rockstars de Tucupita. Y hay 8.000 personas por juego. O sea, eso también es muy particular, pero bueno, ahí está la potencialidad que un espectáculo televisivo pueda promocionarse. En definitiva, dentro de las dificultades hay que ser optimista. Es correcto, Antonio, y sobre todas las cosas porque lo tocaste, la gente está hambrienta de espectáculo, y sobre todo que el futsal es un deporte que relativamente sigue siendo virgen. Entonces, Sí. si ese talento que ha llegado a diversos de alguna manera, y esto es aplaudible totalmente a la gente que labora en estos elencos de futsal, es determinante que no solamente su labor de la mano con la nuestra vayan juntas pensando en poder levantar una temporada. Y también, ya yéndonos un poquito al punto de vista de mercadeo, buscar la manera de ofrecer el futsal como marca, no solamente como una disciplina, porque todos sabemos que lo es, pero como dicen por allí, o sea, la primera impresión es lo que cuenta. Si nosotros mostramos, por ejemplo, un video del Tatequero Real Esperanza que se haya jugado allá en Tucupita, el espectáculo atrae. El detalle es que medios de comunicación masivos tenga ese mismo efecto en ciudades claves, dígase Caracas, dígase La Guaira, dígase el mismo Maracaibo, Valencia, entre otras. Si se logra captar, así sean en televisoras regionales, este tipo de productos y se comercializan de manera adecuada, ojo,
también hay que tener en cuenta que debe ser un poco agresivo dada la premura del levantamiento del evento, pensando todo en clave mundialista. Es importante dejarlo claro. Eso es un principio básico en el mundo de la gerencia, que hay momentos en los que debes realizar estrategias de inversión de manera moderada, agresiva y leve. El futsal la está pidiendo de manera agresiva, aunque sea un riesgo gigantesco, pero prácticamente no se tiene nada que perder en este deporte. Mucho que ganar, sí. Muchachos, ya para cerrar este tema del todo El local, detalle, y esto es una pregunta más... Ok, vale. Bueno, Iba a se decir había lo quedado con siguiente, el es cierto, sonido, pero Antonio. en la cultura deportiva de nuestro país, nosotros necesitamos, en el tren, necesitamos la locomotora. Porque en el futsal, nosotros tenemos que trabajar en el futsal desde abajo, desde las bases, porque se ha abandonado mucho la formación de jugadores que prácticamente se está haciendo de manera silvestre, no programada, no planificada. Pero para que Empírica, me atrevería a decir. marca, necesitamos la liga profesional por televisión. Punto. Lo demás serán estrategias de complemento. Lo de la televisión regional, por supuesto, ¿quién va a decir que es lo contrario? Las transmisiones por streaming, hay que hacerlas, son necesarias, son casi obligatorias, pero lo trascendental, lo que va a construir, lo que va a devolver el entusiasmo, lo que va a volver al camino a construir la marca futsal en Venezuela, es que ese espectáculo se vea por los canales deportivos del país, así sean diferidos. Pero si no se logra eso, Sí. bueno, seguiremos más o menos en este esquema de Liga Nacional, los esfuerzos a nivel de redes, y no veremos el salto de calidad. No es suficiente, cabe destacar. Por mucho esfuerzo que se haga, no es suficiente que a través de redes sociales se pueda captar. No digo que no se logre, porque sí se ha logrado, pero hace falta ese empujón, esa locomotora, como bien lo indicas, Antonio. Correcto. Y los resultados también que se sigan dando para dar como que esa motivación para que se termine de divulgar esta disciplina. Muchachos, para cerrar este segmento del torneo local, una pregunta más a nivel personal. Creo que hay que tocarla y desde su postura, dos personas que han visto bastante futsal en los últimos años, desde lo que fue el Mundial del 97, Antonio, David, que fueron los campeones del mundo del fútbol de salón, hasta la actualidad, que ha avanzado, Liga Nacional, pasó de ser fútbol de salón a fútbol sala, con Liga Nacional, pasando al cambio de lo que fue en el 2011, la Liga Superior. ¿Cómo ha ido ese proceso de crecimiento en el fútbol venezolano, en el futsal venezolano, disculpen ustedes, para David Rodríguez y para Antonio da Silva en lo que ha sido todo en general? Porque yo creo que ha habido un cambio desde lo que fue esa Liga Nacional principal a lo que fue el cambio a la Liga Superior y a la actualidad. Se han visto muchos cambios. Entonces, desde su postura, sobre todo Antonio, que ha visto más este proceso, ¿cómo lo han visto? ¿Cómo lo han visto? Bueno, la migración de fútbol de salón a futsal, corrígeme, Antonio, ha sido meteórica, porque se transformó en un deporte mucho más dinámico, mucho más físico de lo que ya era el fútbol de salón. Se enfocaron en buscar más dinamismo al deporte y se logró, al punto que se ha mezclado, al menos acá en Venezuela, una generación de portentos físicos con jugadores llamados, como se le dice en España, jugones. Y es que son demasiadas vertientes, muchachos, y es totalmente necesario que preservemos e incluso sembremos esta y la futura camada de jugadores. Es totalmente necesario. Antonio, breve. Bueno, vamos a ponernos un poquito en contexto. El fútbol de salón en Venezuela está de hace muchos tiempos, de hace décadas atrás, en el siglo pasado, en el siglo XX, está arraizado en el gusto del venezolano. Se practica precisamente porque el Estado venezolano en un momento dado patrocinó las multicanchas en los barrios para jugar baloncesto, voleibol, todo en el mismo espacio, y de esa manera, de una manera un poco silvestre, bueno, se fue creando en el barrio. Prácticamente el que es alto juega básquet, el que es más chiquito juega futbolito en ese momento. Así fue en todo nuestro país. Te hablo de los años 80, años 90.
Entonces eso fue creando una masa importante que alcanzó su cenit con la Liga Especial de Fútbol de Salón, que también tuvo transmisión televisiva, que le dio ese boom a una camada importante de jugadores que vinieron a raíz de esa y lograron el éxito mundialista. Cuando se da el cambio de fútbol de salón al fútbol sala, ese proceso tuvo que iniciar de cero. Por eso es que la gente a veces, esa confusión todavía tiene la gente, bueno, pues nosotros éramos campeones, fuimos al primer mundial, hemos ido, bla, bla. Entonces, Correcto. hubo que Por eso iniciar también tocó el básicamente tema. de cero. Desde el año 2000, competitivamente, primero trasvasándose, esa liga estuvo una década para hacerse fuerte, hasta que en el año 2009, más o menos, que es cuando yo entro a trabajar directamente con el futsal, ya había un interés en los equipos de la Liga Nacional de dar un paso adelante. Ya le quedaba pequeño ese formato de Liga Nacional, entonces estaban dadas las condiciones para el nacimiento de la Liga Superior, que se impulsó por un proyecto comercial de la empresa Sport Consulting de Karim Asafo, que vio todo este contexto, que hizo fue unir puntos. Tengo el contacto con DirecTV, tengo una modalidad que es súper potencial, tengo buena llegada a la federación y les puedo hacer un producto interesante, y tengo llegada con los sponsors. Yo cierro este círculo virtuoso y presento este producto llamado Liga Superior de Futsal. En aquel momento se llamaba Torneo Superior, después de la nueva liga. Sí. Y así arrancó, precisamente modesto. Entonces todo el crecimiento del futsal fue así, hasta que yo creo, esta es mi opinión personal, en el 2015 alcanza su cenit, en el 2016 hay una meseta, y luego nos encontramos prácticamente al organizativo en el año 2000, después de 20 años. Esa es mi percepción. Sí, es que incluso en el 2017... Las están allí. Sí. Sí. En el 2017 ya la decaída, Antonio. Coincido totalmente contigo, Antonio. Un proceso, cada edición de la Liga Superior era mejor que la anterior. Los equipos crecían más, aparecieron los cuerpos de prensa, los jugadores evidentemente fueron creciendo, vino la camada, porque la Liga Superior, recordemos que luego se extendió al torneo sub-20, es decir, los equipos de la Liga de la Profesional tuvieron una sala como un segundo producto que también era interesante desde el punto de vista de mercadeo, pero que sirvió para que los chamos empezaran a competir. Y se lo creyeran, sobre todo. Rompe la maldición con los chamos de la sub-20, cuando a Luis Ángel se le quiebra el camerino y las vacas sagradas no dudaron, murió con lo suyo. Silva, con Bento, con los sub-20 que los tenía llevando, los soldados de él, y terminó y dio el golpe en Maracaibo y finalmente fue campeón. Eso es estrictamente lo deportivo. Una anécdota. Lo organizativo, bueno, yo lo adjudico, es una opinión personal, a la crisis económica que ha entrado en nuestro país. El futsal ha sido un reflejo de lo que le pasó a la economía venezolana. Sí, una modalidad que todavía estaba implantándose, no tenía todavía esa fuerza que puede tener, por ejemplo, un fútbol venezolano que más o menos lo surfea y que, por supuesto, también tiene otra plataforma, porque estamos haciendo una comparación quizás injusta para nuestra modalidad, porque económicamente es otra realidad el fútbol, pero es la donde uno se ve el espejo en lo organizativo. Entonces, con eso volvemos a la otra pregunta. Habría que transitar un proceso similar al que vivimos en el año 2011, el que acabo de describir. Con esta empresa por Consulting en aquel momento, que vio estas potencialidades y unió el paquete. Ese es un camino. ¿Es posible? Bueno, puede ser. Habrá otro, habrá que hacerlo quizás en una asociación de clubes. Lo importante es que financieramente hay que buscar un aporte, porque es fundamental, estratégicamente fundamental, para que haya Liga Superior en Venezuela, que se garantice la transmisión de los partidos. Y a diferencia del 2011, al 2020, en ese caso muy puntual, y lo vivimos desde adentro cuando estuvimos en la Liga Superior, es que el paradigma cambió. Anteriormente, en ese proyecto, en ese programa, DirecTV financiaba a los equipos, porque era un producto de la empresa. Era un producto que ellos quisieron impulsar, y no solamente hacía las transmisiones, no solamente la empresa cubría el costo de producción y de satélites, sino que incluso pagaba por los derechos. Eso, hoy en el 2020, no lo sueñen más. Eso es como Cadivi. No sigan esperando que ustedes van a llegar. Eso no vuelve más. Eso no vuelve más. Es otro paradigma. En este caso, los equipos tienen que cancelar a la única empresa en el presente que sigue de pie en las transmisiones. Y eso es una inversión onerosa. Pero
lo que hay que hacerlo, ver, desde el punto de vista gerencial, es que no se vea como un gasto, bueno, yo tengo que gastarlo, sino como una inversión, lo que dice David, en un plan a largo plazo, decir, voy a construir una marca, evidentemente me va a tocar invertir a mí como empresario de que quiero trabajar en el futsal de élite o club profesional de fútbol, que quiero abrir mi sección de futsal y no la quiero financiar con recursos del fútbol, porque a largo plazo yo voy a tener manera de cómo retomar o retornar la inversión. recuperar esa inversión que está haciendo. Ahí es donde ok, yo lo dije y es facilísimo, ¿verdad que es fácil? No, ese es el problema. O sea, eso es lo teórico, esa es la cuestión. ¿Cómo lograr eso? Dicho así, está sencillo. Sí. Es como criticar una jugada de un jugador desde el televisor, ¿no? Es algo así. Muy fácil hacerlo. Todos somos entrenadores desde la pantalla. Todos. Correcto. El tema es lograr porque, por ejemplo, nosotros sabemos que hay empresarios en la que estuvieran dispuestos a caminar este camino, pero tiene que ser con la se está quedando entrecortado, Antonio. Creo que estamos teniendo fallas ahí con tu sonido. Pero en fin, vamos a cambiar un poco el tema mientras recuperamos a Antonio. Que ¿ahora me escuchan mejor? Se congeló también eso más. Ah, sí, perfecto. Si puedes ahí llegar a la conclusión de lo que dijiste, porque se escuchó entrecortado mucho parte de tu discurso, Antonio. Antonio, ¿me copias? Antonio. Bueno, vamos a cambiar de banda, como dicen en el fútbol, a cambiar de acera, hacer un cambio en profundidad, pero con otro tema que tenemos el día de hoy en Futsal Total 40 en la hora de Giovanni, cuando ya recuperamos a Antonio. Y bueno, vamos a aprovechar de cambiar de tema. Es sobre la selección nacional. A nivel general, las selecciones nacionales en nuestro fútbol sala de Venezuela, empezando por lo principal, lo que tuvimos reciente en este año, que fue la clasificación histórica al primer Mundial de Fútbol Sala avalado por FIFA, que bien lo corrigió ya Antonio, y hay que corregirlo también nuevamente por esta plataforma. Primer Mundial avalado por FIFA que se realizará en Lituania ahora en 2021, cambiado en este año por la terrible pandemia en la que estamos viviendo con el COVID-19. Muchachos, lo que fue ese premundial en Brasil, las alegrías que nos dio, las angustias que nos dio, el cardíaco que nos dio, porque hay que decirlo, totalmente hay que agregarlo. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Lo que fue desde la preparación, porque David, tú lo viviste más cerca y Antonio, una preparación que se hizo desde la cachucha, jugando amistosos quizás un poco, y me disculpan el término, pero un poco informales, y aún así, con el poco tiempo que se tuvo para este premundial, se logró esa clasificación, y esto es el trabajo que hay que destacar desde el cuerpo técnico hasta el talento de jugadores que tenemos en la actualidad, muchachos. ¿Comienzas tú o comienzo yo, Antonio? David, tú que te quedaste vamos a castigar un poco a Antonio, que se fue. Bueno, el proceso del premundial, muchachos, lo puedo recordar como si hubiese sido el día de ayer. Aquí donde estoy sentado, recuerdo claramente que aquel partido contra Chile, aquel sufrimiento que todos tuvimos. Me acuerdo que, que en ese momento mi jefe me convoca a una reunión y en ese momento le estaba dando la espalda porque mi puesto no era donde estoy en este momento, pero literalmente, como se diría en el argot criollo, lo dejé en visto. Sí, lo admito, lo dejé en visto. Porque fui convocado y miren, o sea, nos estamos jugando la clasificación al Mundial de Futsal, o sea, de aquí no me movía nadie. Ese 3-2, faltando 2 minutos, 3 minutos, fueron los más largos que he vivido en un partido de futsal. Creo que Antonio también vivió esa misma sensación. Y nosotros que tuvimos la oportunidad de poderlos ver a medida que iban entrenando, también se notaba mucha tensión,
Vamos a dejarlo claro, porque no todo fue rosa dentro de la concentración. Ese tema se puede tomar un programa entero al respecto, pero a ciencia cierta, dentro de todas las limitaciones que tuvo el profesor Fray Miguel González, se las ingenió con un plantel joven, experimentado, y podría decirse que hasta obligado a obtener un cupo que al final llegó. Antonio, en la previa de este premundial también había muchas críticas de los espectadores, de los fanáticos, porque no se llevaron a piezas importantes. El caso de Wilmer Cabarca, que terminó siendo casi que una tentación en su no convocatoria. Por ahí también se me escapan algunos nombres. Este jugador que fue campeón en Perú, se me escapa que lo tuvimos por aquí por Futsal Total 40. Se me escapó el nombre, pero en fin. Ese también, Leto Ramos también fue ausente en esta convocatoria, otro de los grandes ausentes de esta convocatoria. Y a pesar de esto, te pregunto, aparte de la pregunta que fue hacia David, ¿hicieron falta estos jugadores? Si estos jugadores hubieran ido, ¿qué hubiera pasado? Sí, bueno, quizás hubiéramos ganado con más comodidad. Evidentemente son tipos que refuerzan. Vamos a poner las cosas en contexto. Este cuerpo técnico fue a Brasil cuestionado. Sí, muy cuestionado. Totalmente. Porque los resultados no venían siendo positivos. Sobre todo en la última competición que fue en Colombia, donde hasta vimos una convocatoria un poco que sorprendió por su incoherencia. Entonces, ellos partían desde un cuestionamiento. Pero tuvimos la buena fortuna de que en el premundial anterior Venezuela quedó relativamente bien clasificado, fue quinto, sexto, no dio para ir al mundial, pero le permitió tener una posición importante en el sorteo, no como cabeza de serie, pero estábamos en el segundo pote. ¿Qué pasó? En el sorteo Colombia y Paraguay se fueron para la otra llave, es decir, fue un sorteo favorable. Los sorteos favorables son favorables cuando tú le ganas a los favorables, porque si no después nada haces con tener un teórico. Y pregunta al PSG, que tenía una teórica llave, o el Atlético de Madrid tenía una teórica llave fácil para pasar, y finalmente en cancha no fue fácil. Pero eso tampoco podemos nosotros saltarnos esa realidad. Y la otra es que nosotros, en todo ese contexto había mucha duda porque no había liga. Entonces nosotros decíamos, caramba, cuando teníamos una liga superior más fuerte como el año 2015, jugadores compitiendo todo el año, no nos alcanzó. Había dudas de que nos pudiéramos alcanzar, de que pudiera alcanzar, pero no todo el mundo tomó en cuenta de que teníamos muchos jugadores fuera de Venezuela. Correcto. Fuera. En ligas, bueno, la Liga de Perú es muy caimana, y no. Estaban compitiendo jugadores que eran figuras en la Liga de Perú, que además tenían que demostrarlo, tenían que hacer diferencia, los chamos que estaban en Europa, los que fueron a Colombia, es decir, ya había una camada de jugadores que tenían 2, 3 años actuando afuera y que incluso durante el año 2019 estuvieron en Uruguay, Viamonte y Bento venían con buen nivel, venían volando los dos. Muy interesante. Tú tocas el caso del dos figurazas, que fueron campeones de Uruguay, fueron figuras con Peñarol, y que fueron líderes en esa liga. Y nos tocó Uruguay para jugarnos el lindo. O sea, el segundo puesto, porque dando por descontado que Argentina iba a clasificar, al que casi le empatamos, faltando un segundo, recordemos, ese gol de Bento, casualmente, que era para empatar, ahí la selección tiene la convicción de... ¿Qué partidito ese? Si voy de tú a tú con el campeón del mundo, yo puedo ir al mundial. Ese fue un partido muy importante, esa caminata, y que lo certifique el profesor Frederick. Pero además de eso, porque me lo comenta Bento conocía a los uruguayos, los internacionales uruguayos, pelotas quietas, tips, pequeños detallitos, que al final de cuentas, ese partido de Venezuela, para mí, en mi opinión, es el mejor partido de la historia del fútbol sala venezolano, como vino tinto. Y evidentemente yo no he visto todo, pero la forma como compitió Venezuela en ese partido, que era el clave contra su enemigo, que normalmente siempre nos ganaba, siempre fue así en todas las competencias anteriores, y golearlo, evidentemente lo goleamos en un contexto. Y como lo superó, exactamente. Y con esa habilidad. Después faltaba certificarlo con Chile, que por ahí, como siempre, nosotros, tú sabes, a última hora, pero listo, se logró. Pero el partido clave era contra Uruguay. ¿Y por qué se gana también? Bueno, precisamente porque teníamos a dos jugadores que casualmente juegan en esa liga, conocían a los rivales, conocían ciertas cosas de la pelota quieta, del funcionamiento, y sumamos. Es decir,
esos pequeños detalles son los que te hacen la diferencia entre quedarte en la casa o montarte en el avión. Y en este caso, por fortuna para nosotros, que siempre nosotros escuchábamos cuando, no, pero casi fuimos al Mundial, pero la pelota pegó en el palo. No, pero es que el árbitro no sacó la tarjeta. No, esta vez los detalles fueron a favor de nosotros. Tuvimos un sorteo favorable que en cancha certificamos. La preparación, no hubo preparación. No hubo ninguna preparación. Nadie prepara un premundial con 12. Fue lo posible, porque no había los recursos, porque los problemas, porque algunos muchachos tenían compromisos y hubo que traerlos de afuera. Sencillamente Freddy, porque Freddy, que también estaba allí, hicieron lo posible, como Rocky Balboa allá en Siberia, bueno, entrenando con las rocas y viendo cómo podían salir adelante al compromiso que les tocaba. Y luego en cancha tenemos una selección, estos chamos, hay un proceso. Fíjate que muchos jugadores, hablaron de los jugadores que no estaban, es verdad, pero se le criticó mucho a los Francia, que fueron jugadores que no tienen la fama de un Kevin o la fama de un Wilmer Cabarcas, que ojo, yo creo que Wilmer Cabarcas tiene que estar, el mismo Kevin merece una oportunidad de regresar, yo estoy convencido de eso, pero el técnico tiene su idea también. Ahora, los Francia no fueron figuras en el premundial. ¿Cuánto se criticó la convocatoria de esos chamos? Y la gente no vio que venían de un proceso con Freddy Miguel en la sub-20 y también en otros jugadores que fueron incorporados de procesos anteriores. Esos detalles también a veces la gente los obvia porque el mediático tapa un poco. Y al final el que gana siempre tiene la razón. Yo creo, y lo dijo Freddy González, y con eso le doy la palabra a David, que ningún vinotinto tiene garantizado su boleto a Lituania. Lo dijo en la rueda de prensa, que no sé si David estuvo presente allí, sí, que tienen que certificarlo. Lamentablemente no ha habido competencia. No ha habido competencia a nivel mundial, porque salvo en Europa, la Liga Italiana se reintegra en octubre, Finlandia está por empezar, donde está Henry Gutiérrez y también está Suárez, el Super Duty. Bueno, ese tipo, ahí no hay que probarlo, hay que buscar. La Liga Española también, bueno, en este momento no tenemos en la primera división salvo Aviamonte, que está por iniciarse. Por ahí, Carlos Santos también fue a Europa también. Ser llamados. Si Wilmer Frank y Cabarca la sigue rompiendo en Francia, si Wilmer Cabarca la sigue rompiendo en Francia, como lo venía haciendo, y nosotros lo conocemos, no es un vinotinto convocable. Obviamente yo también entiendo que la gente tiene derecho a cuestionar su no llamado. Antonio, pero la gente siempre va a criticar. Más bien, si no critican es porque algo malo está pasando. Algo está pasando, o bueno o malo, pero siempre va a criticar. Yo también creo que el mensaje que pasa Freddy a los vinotintos es, epa, no porque tú estuviste en Brasil y contigo clasificamos, ya yo te voy a dar el pasaje para que tú vayas a Lituania. No, tienes que ganártelo, porque la competencia es día a día. Y si tú anduviste muy bien en el premundial, chévere, hay un respeto, pero tienes que certificarlo. El problema es David, cómo hace esa evaluación Freddy si no hay competencia. A ver, David, uniendo tu aporte, también te pregunto, en cuanto a lo que habla Antonio, que es muy importante para toda nuestra audiencia de Futsal Total 40, el apoyo que dio la federación, el apoyo que se dio a estos jugadores de la selección fue muy mínimo. Y ahora te pregunto, para el Mundial, con esta clasificación para el Mundial, ¿cuán importante puede hacer ese aporte que dé la federación para estos muchachos? Uniendo a tu aporte que vas a agregar. El aporte es imprescindible. Es imprescindible. Porque es como que tengas un niño que va a su primer día de colegio, que va al kindergarten, porque vamos a estar claros. Venezuela a nivel de futsal, y va a doler decir esto, en cuanto a infraestructura de futsal, estamos a nivel de kindergarten en relación a cualquier liga de los... A pírrica. A cualquiera. Va a doler decirlo, pero las cosas como son. Si no se cuenta con el apoyo de la Federación Venezolana de Fútbol, va a ser el cuento de nunca acabar. Y eso lo puede certificar Antonio, lo puede certificar Freddy, lo puede certificar quien sea. Y argumentando lo que dice Antonio, de que cada jugador tiene que dar el máximo de sí para llegar al Mundial, eso hubo un episodio bastante tenso en una de las prácticas durante la concentración en la Cachucha, en la cual estuve presente, lo puedo ver en primera persona, Frederick también. No vamos a nombrar el jugador acá, no me parece pertinente, pero fue un altercado bastante sencillo, pero lo suficientemente grande para que el propio Freddy Miguel González estallara apenas terminara el entrenamiento y prácticamente lo separó del plantel. Ese jugador llegó al final
de la concentración como de chiripas, por así decirlo. Ahora, como bien indicaba Antonio, tenemos que ya también como futsal venezolano y como deporte venezolano, porque parece que tuviésemos una etiquetica aquí en la frente que dice clasificar o llegar a hacer las cosas dependiendo de, haciendo esto, sacando cuentas. Parecemos contadores públicos en este sentido. Y Correcto. con el tema de los jugadores en los cuales no cuenta Freddy Miguel, durante la pandemia tuve la oportunidad de conversar en primera persona con algunos de los jugadores que se han estado conversando, tampoco mencionaré cuál, pero sí están de alguna manera abiertos a conversar con el profesor Freddy Miguel de cara a ganarse un cupo en esta plantilla. Porque si ir a Lituania no es un suficiente aliciente para un jugador, muchachos, no sé qué más. Bueno, por aquí David de Antonio tuvo la oportunidad de conversar con Leto Ramos, jugador actual campeón del Universitario de Perú en la temporada pasada, y nos afirmaba de que no tenía ningún inconveniente con el profesor Freddy Miguel González, solo más bien les pareció o se sorprendió en su no convocatoria al premundial y que él está dispuesto a ir si él lo convoca. Entonces, interesante que estos jugadores que no estuvieron convocados, que para muchos fue impresión, estén dispuestos a ser convocados y a eso me parece bastante loable y destacable. Sí, David. Puede ser loable, pero recordemos, muchachos, amigos de Futsal 40, y Antonio puede dar validez a esto, puede despertar cualquier clase de suspicacia, porque qué coincidencia que después que muchos jugadores se toleraron las verdes, entrenaron con las uñas, pasaron cualquier cantidad de cosas durante la concentración en Brasil, pasaron cualquier cantidad de adversidades para llegar al Mundial, y justamente después que se tiene el cupo es cuando estos jugadores se pronuncian que no tienen ningún problema. ¿Por qué no se solucionó antes y el plantel era otro? Bueno, incomprobable. Si nos podemos discutir sobre eso, vamos a llegar a 5 horas en este Exactamente. programa. Lo podemos discutir en otro segmento, muchachos. Y pasando a lo que es este mismo de la selección nacional, cambiando un poco de acera en cuanto a este tema de la selección, hablando un poquito también de otras divisiones, de las inferiores, de la sub-17, sub-20, ese proceso que hablaba Antonio de la formación para que el futsal en Venezuela regenere y siga evolucionando, ¿no? Importante tocarlo porque se jugaba también un sudamericano a finales de año en las categorías inferiores sobre el fútbol femenino. También se habla muy poco y Antonio está muy claro en esto y no se invierte tanto en el fútbol femenino, tanto a nivel de liga como mucho menos a nivel de selecciones. Entonces yo creo que la misma situación país ha meritado a que jugadoras, caso de Bárbara Sánchez, que lleva ya un buen rato jugando en el exterior en Chile, la Avionela Antequera también está afuera, entre otras. Hablar un poco sobre esto, Antonio, empezando por ti, sobre las selecciones juveniles, en este caso, el torneo el sudamericano que se iba a disputar a finales de año, sobre todo también lo que ha sido la evolución del fútbol sala en cuanto en fútbol base. Y bueno, casualmente veíamos la reactivación hace unos pocos días de un mundial oficioso que suele hacerse en categoría femenina y en el que anteriormente Venezuela tenía presencia. De hecho, estuvo en 3 de ellos en el 2011, 12, 10, 11 y 12. Venezuela marcó presencia en lo que llamaban el Mundial Femenino de Futsal, que es una prueba no oficiosa, todavía no tiene la oficialidad de parte de FIFA, pero que se organiza precisamente para darle una cabida y competencia a las selecciones de la rama femenina de todo el mundo. Venezuela anteriormente participaba, no sé si habrá recursos económicos o posibilidad de marcar presencia en esta competición que va a ser en diciembre, pero producto de lo que ha sido también el desarrollo del fútbol femenino en Venezuela, porque en nuestro país las muchachas juegan las dos cosas, juegan grama y campo muy en paralelo. Entonces, con todo ese boom que se ha dado a nivel del fútbol de grama, remolcado un poco ha estado el fútbol femenino y por eso se da esa circunstancia que estás hablando tú, de buenas jugadoras que se encuentran actuando en el extranjero y que nos pueden permitir una posibilidad importante de tener una buena competencia. Los resultados a nivel de selecciones, a nivel femenino, se han alternado con buenos y malos, pero
el último, podemos hablar de la presencia de Copa Libertadores de América, el Estudiantes de Caracas, sin contar con un equipo, no como otras selecciones que participaron, hay otros clubes que se reforzaron y que, por ejemplo, Bolivia fue la selección de Bolivia, Paraguay tuvo muchas internacionales en Cerro Porteño, Estudiantes no, Estudiantes fue la excepción, de hecho creo que tenía uno o dos vino tinto y el resto eran jugadores de club. Dos jugadores de selección. Y dos. Sí, sí, exacto, ves, te das cuenta, en el plantel era la excepción, y sin embargo Estudiantes de Caracas fue quinto en esa copa, rozó la posibilidad de meterse entre los cuatro grandes, hizo un buen torneo. Es decir, eso es una prueba de que la potencialidad de la jugadora venezolana a nivel de femenino es importante. Ahora las pruebas están suspendidas, la Copa Libertadores está suspendida, la Copa América. Yo pienso que ya este año no habrá actividad. La Liga Nacional se jugó en apertura y clausura, hubo buena... Bueno, dentro de lo que cabe, yo hablo mucho con Milagro. Milagro le preocupa oye, ¿dónde están las nuevas camadas? Porque evidentemente al frenarse el proceso que venía el fútbol femenino, ya por eso Bárbara hay que recurrir a Bárbara y hay que ir a ella y todo ese grupito de la misma Nani, que son chamas que tienen ya años y que obviamente son jugadores de selección y que no pueden ser, es imprescindible en una convocatoria, pero tenemos por la otro lado de la moneda una jugadora como Paola Ayala. O sea, yo, de verdad, lo que yo he podido ver acá en Venezuela, es el con futuro. ese talento, está que se sale. No he visto otra. Y Está que se tenemos sale. otros problemas a nivel no sé, de comportamiento. Habrá que moldearlo, ese va a ser el trabajo de Milagro, pero Paola tiene que ser vino tinto. Correcto. No sé cómo va a ser, si lo va a convencer, Y psicólogo, está esperando porque concluya la pandemia para irse al exterior. Ya es casi un hecho lo de Paola Ayala, por cierto. Ahora sobra de Lotti, creo que es sub-20, no sé si ya tiene 20 años cumplidos. Sí, sub-20. Tiene 18, 19. Con ¿no? respecto a eso, exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir? El talento está, y lo sabe Freire. A veces cuando hacía los módulos de la sub-17 y aparecían unos tipos, ¿dónde está esta gente? O sea, como debajo de las piedras. Porque el futsal es así en Venezuela, es espontáneo, son esos jugadores de calle, lo que necesitan es agarrarlos y darle, bueno, que aquí está el talento bruto, vamos a pulir esa piedra, vamos a ponerle lo que le hace falta para hacerle un crack, y ahí tenemos a un jugador. Lo mismo que pasa en el femenino, pasa en el masculino, pasa en el femenino, con la diferencia de que la jugadora femenina me parece a mí que es más apasionada, es más, o sea, lo motiva, el jugador también, pero obviamente después, ¿dónde está la plata? La jugadora femenina juega por placer, si cobra bien, si no cobra no bien. Es de verdad un proceso que nosotros debemos aprovechar, como lo hicimos con el fútbol, campo de mujeres, hay que hacerlo con el futsal. Ya te doy la palabra, David, ya te doy la palabra. Quiero concluir algo con Antonio. Algo que me parece que hay que tocarlo, también el caso que me hablas de la profesora Milagros, que es una pionera ya prácticamente de nuestro futsal venezolano y en el fútbol campo. ¿Por qué no? Porque ha dirigido también la selección de fútbol campo. A ver, te pregunto porque... Y fue jugadora también, correcto. Te pregunto ¿qué le hace falta al futsal a nivel de femenino para que termine de resaltar, para que se tome en cuenta, para que termine de dar ese salto de trampolín, vamos a decirlo así, comandado también por la profesora Milagro, que lleva la selección nacional, ¿no? Convertir a... Antonio, que se quedó cortado el audio. Antonio, si puedes repetir que se quedó cortado el audio. Se quedó cortado el audio en el principio. ¿Me oyes ahora? Repetir, por favor. Sí, perfectamente. Es fundamental volver a tener una liga nacional en femenino como en algún momento la tuvimos. Más o menos pasa lo mismo en la rama femenina de lo que conversamos hace minutos atrás con el masculino. Ese procedimiento se perdió, durante varios años se suspendió, y obviamente la gente que hacía vida se fue dispersando, los promotores, y bueno, hubo que armarlo todo de cero. El año pasado se hizo un intento bastante importante, pero tiene que crecer más aún. Tiene que crecer más aún porque con esa interrupción el talento humano, o sea, la fábrica dejó de producir, entonces hay que ir ahí a las bases y anteriormente se aprovechaba mucho el trabajo que estaba haciendo el fútbol campo, lo repito. Yo creo que hay que dejarse de turitos con eso,
porque en un momento dado nosotros prescindimos, no, la jugadora que va a campo no puede jugar las pruebas, y después tú ibas a ver, ok, nosotros vamos para allá, me recuerda el perfil financiero, y ves a las colombianas son las mismas en el campo, o 2 o 3 están ahí, entonces le vamos a dar ventaja a ellas, ¿no? Si en nuestro país el proceso del fútbol femenino, por las razones que sean, estaba avanzado, o tiene cierta solidez, bueno, vamos a aprovechar eso y que nos remolque al futsal. Y si tienen que jugar las 2 modalidades, darle facilidad. Todo lo contrario, si más bien, y eso lo pego con lo que decía David, y cómo hacer el futsal un producto comercialmente válido. Cada vez los equipos de fútbol están entendiendo que en la formación del juvenil tiene que jugar fútbol sala. Lo dice Ronaldo, lo dice Zidane, como lo digo yo, no importa, pero lo dice que Ronaldo, lo dice Foyalarse, o sea, un movimiento mundial para hacer entender, sí, importantísimo. Cada vez más tú vas a ver que los equipos, la Juventus acaba de inaugurar su sección futsal. Lo están haciendo no a nivel profesional, no porque la Juventus quiera tener un equipo de futsal en la Serie A italiana, sino porque han entendido que el fútbol sala en las categorías base, formación de 6 a por lo menos 13 años, tiene que ir en paralelo con la grama, porque haces un jugador técnico, un jugador que resuelve rápido. Entonces, mientras más ese proceso se vaya haciendo en los grandes clubes, nosotros tendremos que incorporar a nuestras divisas allí. Y lo mismo pasa con la femenina. Las jugadoras de fútbol sala femenina, muchas se forman en la grama y llevan las 2. Es un proceso que mientras no tengamos clubes fuertes femeninos, oye, no podemos prescindir de lo bueno que tenemos, porque vaya que si algo tiene bien trabajado el fútbol venezolano es la categoría femenina. Yo creo que lo conversamos no sé si se acuerdan, muchachos, en la UCAT, cuando se hizo el conversatorio, sí. Que ustedes fueron ponentes, por cierto. Creo que se tocó este tema. No sé si fue el profesor Frederick Méndez o el profesor Luis Ángel, que tocó también un aporte de que debería ser una obligación que los equipos profesionales de primera división tengan un equipo de fútbol sala. Creo que ahí entrando ahora con David, ¿cree que esto sea una obligación, David, para los equipos, sobre todo en el fútbol base y femenino hablando? Porque ya los equipos profesionales tienen, divisiones femeninas, vamos a decirlo así, equipos femeninos. Pero ahora en el fútbol sala y en el fútbol base potenciarlo. Indudablemente, Giovanni, Antonio, amigos de Futsal Total 40, es imperante que todo lo que hemos estado conversando, pensando en el futsal masculino, también llegue al femenino. Porque, bien lo dice Antonio, las muchachas, a diferencia de los muchachos, tienen ese factor pasional que ya el salista masculino quizás no lo tiene. Por lo tanto, a nivel sentimental, por colocarle algún adjetivo calificativo, ese empatizar de inmediato con las chamas es preponderante también para levantar una liga. Tú me dices, mira, vamos a organizarnos, esperemos que Diosito nos escuche con esto y que digamos, mira, el 1 de marzo de 2021 arrancan las 2 ligas de futsal. El 1 de marzo en masculino arrancan con 2 juegos y el femenino arrancan con 2 juegos. Y que haya, por decir algo, en un solo día, futsal masculino, futsal femenino. La gente se engancha, la gente empatiza, se mercadea el mismo producto y todas las partes van a estar contentas. Porque a nivel publicitario, tú lanzas un full day de futsal con el hambre atroz que hay de deporte aquí en Venezuela y que la gente tenga un momento de esparcimiento, pueden dar por hecho que se llena cuantos gimnasios se les ocurra. Con tal y no sea en el mismo horario, sí, el mismo día, que tiene que organizar eso, pero yo creo que es una idea bastante interesante, me parece muy importante. Cerrando este tema de las selecciones inferiores, de fútbol femenino, muchachos, creo que lo conversamos con producción. ¿Crees que debe haber liga de desarrollo en el caso del femenino y liga superior en el caso del fútbol base, sub-17, sub-20? Esta categoría deben de tener este tipo de formación, digámoslo así. Antonio. Obvio. Es que ese es un esquema que ya está aprobado. ¿Cómo funciona el fútbol nacional? ¿Cómo funciona el fútbol campo de grama? No es así. Así funciona. Sí, totalmente. Categoría. Es una serie de élite. Oros. O sea, eso está aprobado. Eso no es un invento que los genios elucubramos. No. Eso es así. Y tiene décadas siendo así. O sea, ¿qué es lo que quiero decir yo con esto? Disculpen la ironía.
Es que sencillamente, por supuesto que tiene que hacer ahí tiene que haber un trabajo fuerte de dirección de la federación en un mandato en línea hacia las asociaciones, porque cada asociación regional de nuestro país tiene un representante del Bolsala dentro de la estructura asociativa. Bueno, ese señor tiene que trabajar en pro de darle organización a una manifestación deportiva que ya existe, porque a nivel de colegio, a nivel de las escuelas, hay campeonatos. Entonces lo que tienes que hacer, o sea, no es que aquí no hay nada, dicen a veces uno habla con los, no, es que aquí no hay nada, aquí en Apure no hay nada, no, sí hay, porque en Apure Por sí hay supuesto que escuelas, lo hay. hay escuelas donde los muchachos van a clase, y hay colegiales, bueno, ahí es donde tú tienes que empezar a federar, darle una estructura, allá una manifestación. En los Andes, en Antonio, en los Andes que hay cuánto varias escuelas talento hay. funcionando Entonces imagínate tú una estructura base donde en cada asociación regional haya un campeonato estadal por cada categoría. Estadal, no le vamos a pedir a ellos que después hagan un campeonato nacional, que sería la segunda fase, de estar haciendo viajes, pero en sus comunidades, en sus ciudades, más o menos en Miranda, bueno, ese es un circuito, y bueno, cuando tú vengas a ver de esa masa de chamos que están practicando, ahí es donde va surgiendo la calidad, y luego, bueno, los mejores van a ser tomados por los equipos de Liga Nacional, de Liga Superior, por las selecciones. Entonces ya se trata un poquito de aprovechar lo que está hecho y darle un sentido y una estructura y una organización que además, con todo lo que se quiera y se pueda criticar, la federación siempre le da un halo a las competencias de formalidad, de que es algo formal, Sí, de que David, es algo estable. Entonces hay que hacerlo. David, lo que ibas a aportar. No, que Antonio tiene totalmente la razón. Si empezamos, como bien dice, desde abajo, porque hay un refrán muy famoso que dice que antes de empezar a caminar tienes que aprender a gatear. Lo que pasa es que ya el futsal nos está pidiendo a gritos que ni siquiera gateemos, que vayamos corriendo, porque tenemos el tiempo en contra. Correcto. Es por ello que el movimiento Juntos por el Futsal venezolano es la herramienta más factible con la que se cuenta hasta el momento de que, ok, ya el chamito nació, empecemos a hacer que se siente, que empiece a gatear a través de diversas maquetas en las cuales a nivel gerencial podamos llevar de la teoría a la práctica todos estos torneos en estadal. Una vez que esa base ya esté solidificada en cada una de las categorías, ok, ya empezamos a gatear, ahora sí empecemos a caminar, y es lo que dice Antonio, de que demos torneos nacionales, que de allí salgan las nuevas camadas de jugadores, tanto en masculino como en femenino. Porque no podemos pensar que, vamos a poner un ejemplo fácil, que todos los jugadores son Mbappé, que todos los jugadores son Neymar, todos ellos tienen que tener un proceso de formación, no solamente a nivel técnico-táctico, sino también a nivel personal, porque el deber ser es que además de crear deportistas, sobre todo hay que crear personas. Además que hablas de Neymar y el brasileño tiene la estructura de un jugador de fútbol sala porque lo llega a jugar, en este caso. Entonces, por ahí te vas dando cuenta de lo que es ese desarrollo, ¿no? Muchachos, estamos entrando ya en la recta final de este interesante debate, este interesante conversatorio. Antonio da Silva, David Rodríguez, grandes colegas, periodistas de nuestro fútbol y nuestro futsal venezolano. Este tema a continuación es cortico, pero va con respecto a las distintas ligas de Conmebol, ¿no, muchachos? Que con lo que ha ocurrido a la pandemia se han tenido que frenar, pero desde su postura, desde sus conocimientos, afectará el retorno a las ligas, en este caso por lo que requiere el Mundial, dependiendo de cuándo llegue, porque por ejemplo, a ver, la gran cantidad de ligas sudamericanas, europeas, llegan principios de año de 2021, pongan ustedes enero o incluso diciembre, ¿por qué no octubre? Pero la venezolana ingresaría en marzo, mayo, estaríamos dando ventaja, a eso es lo que me quiero referir, sobre todo que como bien lo dijo en la introducción Antonio, han ido muy pocas ligas a nivel mundial retomando de fútbol sala.
Pero exactamente cómo nos afectaría a nosotros esa interrupción o esa lentitud en la retoma, esa es tu pregunta. Ambas opciones que aclaras, Antonio. En general. Okay. Bueno, Si nos hasta el pueden momento en afectar Sudamérica, o a ellos mismos. claro, sí, evidentemente. Tenemos informaciones de que hasta el presente en Sudamérica se han reactivado 2 campeonatos, o se van a reactivar. Están por reactivarse el campeonato uruguayo, porque bueno, Uruguay dentro de El de todo ha sido un Brasil, país si no que me ha equivoco. podido paliar un poco la pandemia, y Brasil, que está en el otro extremo. Brasil a nivel de los contagios de COVID es uno de los países más castigados a nivel mundial por esta terrible enfermedad, pero evidentemente para ellos el futsal es un negocio, es un producto ya maduro, es una liga importante, y bueno, ellos encontrarán la manera, así como reactivaron el campeonato de fútbol nacional, lo van a hacer con el futsal. Leíamos por ahí que en Argentina también hay unos inicios, pero poco más. Quizás a lo mejor Paraguay termine también iniciando el campeonato, pero en nuestra zona norte, Perú, con un impacto importante a todos nuestros compatriotas que estaban allá haciendo vida y que por el momento están paralizados. Colombia también no se ve con perspectivas de arrancar pronto, Ecuador mucho menos, y Chile tampoco hemos visto nada, y de hecho ellos están un poquito más atrasados que el resto del continente en cuanto a la organización de un campeonato como tal, porque allá el fútbol arropa mucho. Así que, ¿cómo no? Sí, nos afectará primero porque mientras no se reactive con fuerza las ligas locales, pensamos nosotros que será complicado que se reactive la Copa Libertadores y las Copas Libertadores, la Copa América, lo que estaba en calendario, que son espacios que, quieras o no, se servirían para ir fogueando a nuestra Vinotinto de cara a un mundial, porque ahí tomamos la gran preocupación que tenemos nosotros, y creo que la comparte David, es que la lógica nos hace pensar que lo que pidió Fred en un momento fue una gira internacional de partidos de preparación. No nos vamos a ir a Lituania con esperanzas de hacer algo si nos encerramos un mes en la cachucha a jugar amistoso con Real Esperanza. Totalmente de No vamos acuerdo. a ganar ni a Islas Cameron, ni Esa a es mi- Oceanía, ni al que nos toque de Oceanía. No vamos a ganar a nadie. Vamos allá Ni a a jugar Madagascar 3 le vamos partidos a para ganar. la casa y a echarnos fotos. El de Isla, como, no sé, Australia, bueno, Australia, si no todo Australia hay que jugar. ¿Cuál es de eso? No te estoy hablando de que nos va a tocar un europeo, y seguramente, bueno, nos puede tocar un país asiático que puede ser Y fuerte, un Antonio, ahí es Irán, donde un Japón, ingresa el pero aporte de la nosotros no podemos. Federación Venezolana de Fútbol. Pero eso choca también con un esquema que tú comprenderás bien. La federación ahorita está viviendo un proceso súper complicado, con el presidente, cuentas Es otra. bloqueadas, crisis económica. Uno lo ve con una perspectiva porque va pasando el tiempo y hace falta recursos para una preparación. O sea, ya fuimos al Mundial, ¿no? Vamos a ir entrenando en la cachucha contra David, yo y mi persona. Tienen Sobre que todo foguearse a porque su se selección. estima Jugar a de que partidos el año que amistosos con viene, selecciones. y sobre todo que se estima que el año que viene serán las elecciones presidenciales en la Federación Venezolana de Fútbol. Y eso Entonces, es, por ahí eso es también otro cuento. eso va a traer muchas dificultades. David, Exacto, el mismo tema para ti, Es, es- es más, si sobre nosotros... el retorno de las ligas. No, el retorno de las ligas está en un panorama muy incierto. Pero la idea de que no nos quedemos dormidos o que nos quedemos pegados en el aparato es que al momento que se dé cierta flexibilización o de alguna manera se empiece a practicar, aunque sea a puerta cerrada, que haya alguna esperanza de que Venezuela como país y sobre todo en el futsal como marca tenga la probabilidad de empezar a poner a rodar el balón, no nos podemos quedar dormidos. Esa gira de amistosos es necesaria. Planteemos el ejemplo que no partamos de amistosos con selecciones nacionales, pero sí con por lo menos invitaciones de equipos de otras ligas, bien sea, pongamos un ejemplo, Pantagualon, por colocar un ejemplo rápido, una serie de compromisos amistosos contra ellos, u otra serie contra Cerro Porteño, contra el mismo Peñarol, el que a ustedes mejor les parezca, pero que haya un fogueo con elencos de nivel que pongan a prueba no solamente el talento a nivel físico, sino sobre todo la capacidad mental del jugador de que no pueden ir a Lituania a vacacionar. No, 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 no existe, no tienen esa libertad. Porque si tú estás como uno de los aspirantes a un mundial de fútbol, tú vas con la mentalidad
100% ganadora. Quien vaya a competir por competir a este nivel, miren, o sea, es una pérdida de tiempo. Totalmente, totalmente. Muchachos, tocando ahora en ese mismo tema de Conmebol, del retorno a las ligas, uno de los retornos que se van a disputar en la temporada que viene, el 2021, es la Copa Libertadores. Lo hemos tocado muy poco, pero hay que agregarlo con nuestro representante, que esperemos que sea así. Me corrige Antonio, del Tatequiero, y digo esperemos que sea así porque pudiera haber un cambio. No sé si cuando haya una liga, después viene la Libertadores, o antes de una posible liga, ya está la Libertadores y va del Tatequiero. ¿Sabe cómo son estos cambios repentinos que producen a nivel sudamericano? Pero en fin, tocando la Copa Libertadores, ¿cómo verían? Digo verían porque del Tatequiero aún no tiene preparación, se frenaron todas las actividades, pero ¿cómo ven a el Tatequiero en esta próxima Copa Libertadores? Comienza David, porque siempre bateo yo primero y David se queda ahí. Vaya, compañero David Rodríguez. Con David. No, muchachos, la preparación de Del Tatequiero, me encantaría pensar que está siendo acorde a las circunstancias. Porque si bien en la Liga Nacional aplastó a placer a cuanto rival se le puso enfrente, no podemos comparar el contexto de la Liga Nacional con las debilidades que ya de por sí mostró. Y pese al nivel que hubo en la Liga, que no fue malo para ser la Liga Nacional, no podemos comparar el nivel de ese torneo con el de ni siquiera una liga superior. Nos podemos imaginar qué tan lejos podríamos estar del nivel para competir en la Copa Libertadores de América. No estamos hablando ni siquiera de participar, sino de poder al menos competir. Si los jugadores, el cuerpo técnico, están alineados bajo un estricto programa de ejercicios en los cuales, independientemente que no tengan rodaje, pero que sí mantengan una condición física, sería mucho más sencillo para todo el equipo poder acoplarse de cara a un certamen continental y no hacer un papelón, que sería el enésimo. Y Antonio, entrando en ese mismo tema, tengo entendido de que hubo un problema con jugadores del Tatequiero en cuanto a impagos, cosa que no solo sucede en fútbol sala, sino en el fútbol campo viene ocurriendo ya en los últimos años. Es un tema como que de nunca acabar. Con estas circunstancias, ¿están dispuestos los jugadores, el mismo plantel, a ir a esta Copa Libertadores, a reforzarse? Porque se necesita reforzarse muy bien para representar en este último certamen de clubes de Sudamérica, ¿no? Bueno, has tocado un punto importante porque evidentemente para que el Tatequiero vaya a la Copa Libertadores de América, primero tiene que seguir existiendo. Eso es lo importante. Ese es el punto. Es un proyecto deportivo que fue muy exitoso en el corto plazo, pero que al final, recordemos todos también el origen y lo inestable que suelen ser estos proyectos cuando son apalancados por una gobernación o por un proyecto político, porque al haber un cambio en la dirección de ese proyecto político, los resultados se reflejan rápidamente en el club. Yo considero y creo que, dada la circunstancia de que el equipo ha logrado esta clasificación, sus propietarios y sus promotores no van a perder la oportunidad precisamente de participar y de vivir esa experiencia de competencia internacional. En cuanto al tema económico, me imagino que tendrán que ponerse al día con eso para poder mantener una base que en nuestro país, bueno, Washington es una selección, muchos jugadores vinotintos, la base fundamental es aquel grupo zuliano que ha dominado el fútbol sala nacional durante este lustro. Tenemos como referencia la última participación en Copa Libertadores de América de Bucaneros de La Guaira, que Bucaneros terminó siendo también una especie de vino tinto con la casaca, con la casaca naranja, pero no tuvo mucha preparación. O sea, se juntaron, si es verdad, prácticamente se conformó un plantel muy fuerte, pero no tuvieron mucha etapa de preparación juntos antes de la competencia, por el mismo problema de siempre. En aquella oportunidad fue el tema económico. Entrenaron un par de semanas y viajaron a Brasil. Los resultados no fueron buenos. No fueron malos, pero tampoco fueron buenos. Entonces, bajo esa referencia, que es lo que quiero decir, sí, que juntar los mejores de nuestro país no es garantía de que vamos a competir con posibilidades exitosas en esta Copa.
tenemos el caso anterior, hace un par de años, también Caracas Futsal fue más o menos con una preparación muy endeble y casi se mete en semifinales. O sea que son torneos complicados, hay mucho valor. Si el Tatequero junta este grupo, lo mantiene trabajando frecuente, bien sea compitiendo en una liga nacional, pudiera tener expectativas. Lo que pasa es que al no haber fecha concreta todavía oficial Trabajar a ciegas, Antonio. de una copa, supongamos que Conmebol dice o la copa es en 15 días, porque ha pasado en otras oportunidades, dejando un poco margen de trabajo. Por eso hablaba de imaginando, porque no tenemos si nada concreto. No hay nada concreto, entonces también del Tatequero no se va a activar una Copa Libertadores que no sabemos si se va a jugar en el año 2021, por ejemplo. Primero habría que hacer otras cosas previas. Y David, caso... sí, David, te voy a dar la... Sí, te escucho, Antonio, te concluyo con tu semana. Sí, rezo. Ok. David, lo que toca Antonio es algo muy, muy cierto, de que si llega a ser del Tatequero el representante por este mismo tema de los salarios, ¿no? De los impagos, de lo que si puede desaparecer, que fue lo que tocó Antonio, te pregunto, en el hipotético caso del Tatequero desaparecer o no participar en esta Copa Libertadores, ¿quién podría ser el representante sin aún haber comenzado el torneo? Porque normalmente, muchachos, la Copa Libertadores inicia sin antes comenzar la Liga Superior. Siempre se ha caracterizado así desde que está el torneo. Ahora yo te pregunto, David, y esta pregunta también puede ir para Antonio para cerrar este tema. Si del Tatequero desaparece o no participa en la Copa Libertadores por X o Y caso, ¿quién podría ser el representante de la Copa Libertadores por Venezuela? Bueno, muchachos, en el caso de que del Tatequero no participe, corrígeme Antonio, si mi memoria no me falla, por condiciones de campeonato, estaré en este caso asistiendo al subcampeón del certamen. Lo más como que lógico. Ahora, si el plantel más sólido no tiene recursos o no tiene cómo prepararse para un certamen de semejante envergadura, habrá que esperar a ver cómo este outsider que entraría en el torneo tenga la capacidad no solamente de poder reunir al talento, sino también a nivel administrativo poder costear semejante concentración a sabiendas de las limitantes que puede tener a nivel económico un equipo de la Liga Nacional. Eso también hay que tenerlo muchísimo en cuenta. Antonio, tú creo que está más formado en este tema. Correcto. De todas maneras, quiero adelantarme. Yo no estoy diciendo que del Tatequero vaya a desaparecer ni lo de... No, es un hipotético, lo dije principal, caso hipotético. En función de lo que nos hemos de la dinámica. Tiene su punto. Eso no se discute. En el caso que no fuese así, tiene que ser Real Esperanza. Y si Real Esperanza, por alguna razón, también decide que sea económica o porque ya en ese momento el club no esté activo, decide desaparecer, me imagino que habrá que buscar una alternativa o un torneo corto o mandar un combinado representativo patrio debido a las circunstancias de la pandemia y mandar a la Vinotinto o que se llame no sé qué. Hacemos un equipo nosotros tres para que vaya a la Libertadores. Pero tú quieres que el país, o sea, tú quieres que el país quede bien representado o no, esa propuesta no, ni siquiera la voy a tomar. Tienen que el papelón está en el ambiente, vamos nosotros y bueno. No, imagínense, nos mandan a nosotros. Pero más allá de la broma, caímos en un terreno, Giovanni, de total especulación. Porque imagínense, si pasaría, hay que ver supongamos también que se abre un paréntesis de meses para la Copa Libertadores de América y hay una nueva competencia y por alguna razón del Tatequero o Real Esperanza ya no están activos. Estoy hablando de puros casos hipotéticos. Bueno, iría el campeón de ese torneo. Entonces, es mejor que en principio nos quedemos con lo que nosotros sabemos. En cancha se lo ganó del Tatequero y tiene su cupo cuando se haga. Si llegado el caso allá no está en condiciones, bueno, vamos abajo a Real Esperanza. Si Real Esperanza tampoco está en condiciones, bueno, buscaremos una tercera alternativa de manera creativa, dadas las circunstancias sobrevenidas de que estos dos equipos no pueden ir. Si no pueden ir. Acabo de acordarme. David, te aseguro que si Real Esperanza le dan el cupo, yo no sé, pero José va a ir a esa... José va. Y me imagino que lo que tienes que garantizar es que te llegue a ti para transmitir los partidos. Esperemos que así sea. Sabía que iba por ahí local. Sí, y hay que David, para cerrar este tema.
Por cierto, acabo de acordarme el nombre del equipo en discordia, Caldi Futsal Club. Este sería el tercer equipo en discordia, dado caso que Real Esperanza, segunda instancia, o Delta Te Quiero, no puedan acudir a la Copa Libertadores. Tanto di que me acordé. Ok. A ver, para cerrar ya el debate por el día de hoy, muchachos, entrando al último tema, es algo muy interesante que me parece importante tocarlo, lo que es el caso de los Benítez, en este caso del fútbol sala en Venezuela, los últimos años. ¿Cómo ha ido la evolución del futsalista que sale al exterior? ¿Quién le ha parecido de los mejores? Si quieren hacer un podio, un top 5 de los mejores futsalistas que han salido al exterior y si este caso se ha meritado más a la situación país de lo que por qué ha salido tanto el jugador o por el talento mismo del jugador. Antonio, empiezo contigo. Muy bien. Me imagino que tu pregunta se refiere a toda la historia del futsal No, en los últimos años que se ha visto más, en los últimos años, vamos a decir en la década, porque es donde se ha visto la evolución del futsalista en el exterior. Bueno, es un fiel reflejo de lo que habíamos hablado del crecimiento año tras año. Las primeras salidas eran a equipos de segunda de Italia, de tercera, equipos chicos colombianos, y posteriormente, a medida que se fue haciendo más masiva y más notoria esta emigración, los jugadores venezolanos fueron equipos en esas ligas más importantes, donde fueron protagonistas, donde fueron campeones y cada vez más dando el salto al futsal europeo. Antes teníamos, por una circunstancia histórica, mucha gente concentrada en Italia, por un fenómeno que se dio de alguien que llevó jugadores allá, muy puntualmente, pero ahora vemos cómo se ha abierto el panorama de jugadores en Portugal, en Finlandia, en España, en Italia, Francia, y creo que cada vez más veremos jugadores más en Europa, porque en Europa las ligas emergentes están cada vez abriendo más caminos. La liga francesa, por ejemplo, hace años no existía. Ahora tienen a Ricardinho y quieren competir con los españoles y con los italianos. Y si Francia, y la Federación de Fútbol de Francia, le mete el pecho al futsal, empiezan a ser potencia de este país, de este deporte a nivel mundial. Talentosísimos y tienen hordas de jugadores de fútbol, bueno, para tirar para el techo. Bueno, lo he visto. Tú viste que casi todos los jugadores ahorita, la cantera de Europa es Francia, de fútbol, me refiero. Tienen jugadores en todos los equipos del mundo, además de sus propios. Menos en el Paris Saint-Germain, ahí donde no tienen francés. Esa es otra historia. Al cuento a lo que voy. Vemos jugadores que empezaron a ser campeones en Colombia. La Liga de Perú, en el caso de la Liga de Perú, sí pudiéramos decir que fue en un principio impulsados porque aquí no podían jugar los jugadores. Soy jugador de futsal, no hay liga. Quiero vivir de lo que me gusta, de lo que soy bueno, de lo que tengo jugando desde niño, que me entrené, que me dieron patadas, que tuve lesiones, que agarré carretera, quiero seguir siendo jugador. Bueno, me voy a donde me den oportunidad. Terminó siendo una granja el futsal peruano para Venezuela. Sí, total. Vengan más. Claro, se dio ese fenómeno. Los jugadores que han ido, de los venezolanos, que han ido a Colombia, Super Duty, Kevin, mismo La Garza Preciado, Cheo Falcón, son campeones, son figuras. Y el futsal colombiano tiene nivel importante, relativo, pero tiene, claro que tiene. Y ahí tú ves que los venezolanos obviamente en Ecuador ni se diga, aunque es una liga un poquito más emergente. Ahorita vemos los chamos que están en la liga argentina, le ha ido bien, Fernández y el mismo jugador Terán, que son del proceso Vinotinto, están en un equipo mediano, pero es una liga fuerte. La liga argentina es importante, tiene mucho nivel. Los chamos que están en Italia, entonces teníamos un arquero en la Liga de Portugal, de futsal, en un equipo grande que se llama Belenense. Ahorita el muchacho, me refiero a Freddy Martínez, pasó a segunda por cuestiones de que va a ganar más en segunda que jugando en Belenense. Pero estás hablando de un tipo que jugaba campeón de Europa. O sea, el tipo se paraba aquí y allá estaban los 5 del Sporting, que son campeones de la Champions de futsal en su momento. ¿Qué quiere decir con él? Que estamos produciendo jugadores que se paran en los mejores campeonatos. Un futbolista como Super Duty Suárez, que si bien no le fue del todo bien en el Ciclón de Paraguay, en Cerro Porteño, que es uno de los mejores equipos de Sudamérica, pero estuvo allí, hizo goles, y ahorita está en Finlandia. Bueno, es figura, tú ves que cuando la publicidad de los campeonatos, la imagen es Super Duty, que además me parece a mí un jugadorazo.
Si hablamos de ese ranking, Sí. el mismo Pim Recife, un tipo súper respetado, que ya tiene un nombre importante. Todos los equipos que quieren ascender, el primero, vamos a fichar a Kevin. Se ha ganado porque el tipo tiene ya 5 o 6 años ahí, ya lo conocen, ya ha jugado, ya saben quién es. Es decir, súper... Sí. Un proceso. David, entrando en este mismo tema, te pregunto también por la parte de que si el venezolano ha emigrado más por su talento, por sus cualidades que han visto ese equipo en el que emigran al exterior, o ha sido más por un poco de la situación país, o un poco de las dos también, ¿por qué no? Te pregunto también esa parte. Un poco de cada cosa, yo, Antonio, amigos de Futsal 40. Los motivos. Todo jugador profesional tiene aspiraciones a jugar en Europa o en ligas de élite. Todos la tienen. Es el principal aliciente por el cual un jugador podría irse económicamente hablando. Muchos, para no decir la gran mayoría, viven de esta disciplina. Como todos los seres humanos tienen una vida, muchos son el sostén de sus familias, y si yo le pongo un camión, resulta y acontece que me voy afuera, puedo mandar plata a mi familia porque las circunstancias Correcto. a nivel país lo están ameritando, y el chiste prácticamente se empieza a contar solo. Es un poco de cada cosa. Además, si el muchacho, además de ser talentoso, está muy bien asesorado, porque esto es un aspecto fundamental para el crecimiento de un deportista, las cosas empiezan a alinearse y el futuro es prometedor. Ahí tenemos el caso, para no ir muy lejos, de los que ya mencionó Antonio. Se han ido varios. ¿Por qué? Porque tienen talento, porque son jóvenes, porque tienen muchísima proyección, y además que tienen los pies bien puestos sobre la tierra, pensando no solamente en su carrera, sino que ya están totalmente conscientes de que van a vivir del futsal y que no pueden darse el lujo de llevarse una vida muy a la ligera, que se diga. Antonio, y te pregunto ahora el caso de el de los talentos emergentes actuales, vamos a decir, no sé, de la última Liga Nacional, vamos a poderlo decirlo, los que se quedaron, los que aún están aquí, más allá de las situaciones que pasen, ¿qué talento se puede decir que está próximo a emigrar? Que tú que has estado más cerca en cuanto a Liga Nacional, en este caso, ¿qué talento puede decirse que está próximo a emigrar? Bueno, hay que tomar en cuenta que la última liga superior como tal se jugó en el 2018. O sea, estamos hablando hace un par de años atrás. Sí. Y muchos de esos jugadores que en su momento tenían una proyección la vieron interrumpida. Si nos vamos a esos años, a ese año, bueno, de hecho se terminaron. O agregando lo que fue la liga del año pasado, ¿por qué no la Liga Nacional? En este caso, no sé si por ahí hay un talento que se pueda decir. Y bueno, a ver, que todavía no haya salido al extranjero. Exacto, que está aquí aún, que se mantenga en el país. Me gusta poder, yo creo que pudiera tener oportunidad un par de jugadores de Vikingos que a mí me parece que tienen talento para emigrar, como lo son Ascanio y mi hermano de Kevin, Claro. Kevin Tifo, que de hecho me comentaba a nivel privado que él está tratando de mediar, de cierta manera, de promocionar la posibilidad de que su hermano tenga algún tipo de prueba, algún video que le permita ir al futsal europeo. Yo creo que ese par de jugadores, de los que todavía no se han ido, me parece que tienen talento. En la camada que venía de la sub-17 también hay otros futbolistas interesantes. Ortiz, el guardameta, que también estuvo con Vikingos, un chamo que joven. Porterazo. Keiber Ortiz, si no me equivoco. Keiber Ortiz, creo que tiene perfectamente con qué irse afuera, y probablemente muchos otros que nosotros no estén en las regiones y precisamente no tengamos conocimiento de su existencia porque se interrumpió el proceso de Liga Superior y Liga Nacional, pero que también seguramente en aquel momento tendrían 16, ¿no? Y ahora ya tienen 18, 19, que a lo mejor no han hecho carrera formal en la competencia federada, pero que deben tener talento. Andújar Zambrano, bueno, Andújar Zambrano no entra en esta liga, pues ya salió. Exactamente. Pero por lo menos aquí la producción nos está indicando 3 nombres y 2 de ellos me parecen muy interesantes de lo que vi en el 2018 en la Liga Superior. Uno de ellos fue, si no me equivoco, esa especie de jugador revelación, José Landaeta de Bucaneros. Sí. No lo mencioné y sin duda, incluso ya tuvo proceso de selección, un jugadorazo, joven,
tiene todo el perfil. Landaeta juego en Colombia, fácil. En Perú, fácil. En Argentina puede jugar Landaeta perfectamente. Enzo Balbuena es ese proceso también de selección, estuvo con el profesor Freddy Miguel y Freddy Méndez también. Y antes también con, claro, por supuesto. Enzo también, de hecho, que estuvo a punto de salir Balbuena, me parece. No sé si finalmente concretó algo. Sí. Bueno, Y Diego Domínguez también nos informa la producción. No, bueno, aquí no, la producción nos está ayudando. La producción siempre anda activa, muchachos. Siempre anda en la jugada. Para mí no, Balbuena, sin duda alguna, tienen todo el perfil para ser extranjeros. Hace rato mencionábamos que escuchaba por ahí, se estaba hablando cuál era el próximo Benex para Europa. ¿Quién podía ser? Y todo el mundo dijo que era Viamonte, y fue Viamonte. La pegó todo el mundo la pegó. Que este chavo tiene que jugar en Europa, tiene que jugar en España. Lógico, es un por crack. Supuesto. Un jugadorazo. Y lo que pasa es que hacen pensador. Y otro que también estuvo, si no me equivoco, David, también Carlos Sanz también va a Europa ahorita. Tenía entendido que sí. Sí, claro, él estaba en Europa y ahora va a... No, que él había ido a Serie B y ahora va a jugar en Serie A, en la primera división con un equipo llamado... se me va el nombre. Metanalcio, algo así, de la zona sur de Italia, de una ciudad de Italia. Catania, ya me vino el nombre. Catania Cal. Okay. Sí. Bueno, creo que se nos congeló ahí David Rodríguez, Antonio da Silva, pero aquí también nos indica la producción que el próximo que sería Europa podría ser Fran Villegas, otro jugadorazo también de David, de los grandes talentos que tenemos actualmente. Muchachos, para cerrar el segmento del día de hoy, gran debate que hemos tenido, se nos alargó un poquito, pero tema también de conexión, ¿no? Una especie de dinámica que quiero hacer con los dos es hacer un podio los dos, un top 5 de mejores jugadores en la década del futsal venezolano. Wow. Y se la voy a poner picante para cerrar. Un top 5 y yo voy a participar también. Un top 5 de los mejores jugadores de la década en el futsal. Estuvieron afuera, a nivel de selección, a nivel de liga, como ustedes quieran, Empezamos con el más joven, vamos a ponerlo así, el señor David Rodríguez. De los dos, porque obviamente el más joven soy yo. ¿Cómo se lanza flores este muchachito, vale? Bueno, hacer un top 5 no es una tarea sencilla, pero en le va de década, Leto Ramos no puede quedarse por fuera, no lo dejaría por fuera. Tampoco dejaría por fuera en el arco a alguien de la categoría del propio Johnny Rueda. Yo un jugador curtidísimo de 1000 batallas en los arcos. El otro jugador... La producción también está jugando, David, Antonio. En la producción ya dio sus 5, ya lo vamos a dar. Muy bien. Ya pensando hacia adelante, chachos, Viamonte lo está. Ese creo que es una fija de todos. También tengo a Carlitos Bento, porque todo crack necesita un socio y el socio de Viamonte sin lugar a dudas es Bento. Y el pivot es una tarea muy complicada porque más de uno se queda por fuera. No, por posición no te preocupes, como tú quieras, de tu estilo, como tú quieras. Pero en mi equipo, Cabarca juega siempre y completó mis 5. Vuélvelos a repetir. Carlos Bento, Viamonte, Leto Ramos, Cabarcas, Leto Ramos y me falta uno. Y Johnny Rueda en el arco. Johnny Rueda en el arco. Qué difícil agregar un arquero, muchachos. Y yo creo que sería injusto no agregarlo. Y si quieren, hacemos un top 3. Pero yo creo que está difícil. En mi equipo no sé si agrego un arquero. Pero tengo que agregarlo obligatoriamente por el tema del 5 titular. Pero qué difícil agregar un arquero. A ver, Antonio. Bueno, yo voy a reivindicar a la vieja escuela. Si voy en mis 5, jugaría con los del 2010.
yo en particular, pero es una preferencia. No, pero es que Obviamente hay mucho para agregar. Los jugadores mencionados por David también tienen su mérito. Yo abriría con Gabriela Roca. En el líbero usaría a José Falcón, aunque lo puedo poner en cualquier puesto. May Guerra tiene que jugar. Nene Peña también. Es muy y para no difícil. dejar fuera a la nueva camada, vamos a darle el puesto del pivot a Cabarcas, ¿vale? Ahí. Y vamos a agregarle una suspicacia más. David, Antonio, un sexto hombre. ¿A quién agregarían de sexto hombre en su equipo? David. Me lo refrescó mi buen amigo Antonio da Silva. Si necesitas experiencia, necesitas gol y necesitas clase, rompe el vidrio en caso de emergencia y llama a José Cheo Falcón. Discutible. Ya la producción nos dio como dice el famoso pelotero Luis Ojo, su ñapa. Ya nos dio su sexto hombre. Antonio da Silva nos da también su... Ojo, pero mira, yo te voy a dar mi sexto hombre y te voy a dar el director técnico. ¡Upa! Me gusta. ¿Te gusta así? David, también vamos a darle eso también. Dale, Antonio. Tu sexto hombre y tu director técnico. El sexto hombre para mí, Kevin Rengifo. Muy bien. Una David. Bueno. Jugar, no deja fuera que... Y ya va. Y el entrenador Álvaro Guevara. Álvaro Guevara, ok. Muy bien. David, tu sexto hombre y tu entrenador. Falta el entrenador de la producción. All school. Pura all ¿Cómo? school. Por supuesto. Tu sexto hombre, David, y tu entrenador. El sexto hombre ya lo mencioné, que era José Cheo Falcón. Ya lo dijiste, claro, ya dijiste Cheo Correcto. Falcón, falta tu entrenador. Coincido con Antonio da Silva. Álvaro Guevara ha sido un pionero para muchos, maestro de muchos, y es un crack en su materia, no hay duda. Ok, voy a dar el de la producción y voy con el mío para cerrar hoy. La producción tiene sus 5 titulares de la siguiente manera. José el Pulpo Villalobos en el arco. Kendry Silva, Jesús Dindo Viamontes, Rafael Morillo y Cheo Falcón. El sexto hombre es Wilmer Cabarcas y el entrenador es nada más y nada menos que Johnny Marín. Ese es el equipo de la producción. Equipazo. ¿No? Mi equipo va de la siguiente manera. Sí. José el Pulpo Villalobos en el arco. Evidentemente, arquero legendario. Aquí viene donde se pone el papel sobre la mesa. Pero voy a decirlo de manera desordenada. Rafael Murillo, Leto Ramos, Chabela Vidal y Cheo Falcón. Ese sería mi quinteto. Y el sexto hombre, wow, qué difícil. Qué difícil es. Qué difícil. Mi sexto hombre me lo voy a jugar con Viamonte, porque de verdad que tiene que estar por lo que ha venido generando en los últimos años. Jugador todavía que está joven y tiene muchísimo que demostrar. Y mi entrenador, para mí, desde mi gusto, desde lo que ha hecho, mucho, poco para muchos, es el profesor Robinson Romero, porque yo creo que tiene las cualidades y las condiciones para estar. Y por ahí agregó en su cuerpo técnico al profesor Freddy Méndez, ¿por qué no? Tiene todas las condiciones para estar. Nunca está más la palabra sabiduría en un vestuario, en un camerino. Por supuesto que sí, tiene todas las condiciones para estar. Oye, Los muchachos. Sí. No te copian. Muchachos, no, bueno, se quedó congelada la imagen con el señor Antonio da Silva. A ver si lo recuperamos para adentrar ya la despedida. Antonio, ¿me copias? Antonio. Bueno, vamos a ver si se recupera. Bueno, entramos ya al final de este programa por el día de hoy en Futsal Total 40. A ver si recuperamos a Antonio da Silva en lo que es ese segmento de despedida. En la hora de Giovanni les habló este servidor Giovanni Vázquez. David, primero contigo, ya que no tenemos aún a Antonio.
agradecerte por el tiempo, por permitirnos debatir un poco de futsal venezolano, este deporte que tanto nos entretiene y nos ha gustado en los años que llevamos ya cubriéndolo y viéndolo y disfrutando. Agradecerte y que sigan los éxitos para ti en tus distintos proyectos, tanto a nivel personal como en el futsal venezolano. Despídete de toda la gente de Futsal Total 40. Bueno, muchachos, Joa, gracias por la oportunidad. Hacía rato que nos lanzábamos un debate futsalero de estas características. Conmigo cuenten para lo que sea. Un gustazo haber estado acá cuando vemos que ya se está incorporando nuestro buen amigo Antonio da Silva. Ya llegó. ¿Y nos copias ahí, Antonio? Sí, perfecto. Lo escucho. Perfecto, sí, David. Pero... la transmisión. Okay. Ya estamos en eso. Y de corazón esperemos que ya la pandemia empiece a colaborar y nos encontremos en las canchas para ver el balón de futsal rodar por allí. Antonio, agradecerte lo mismo para que le dije a David, agradecerte por tu tiempo, de verdad, entretenida charla, mandándote los éxitos también en tus proyectos y junto a esto en el futsal venezolano, despídete de toda la gente de Futsal Total 40 que disfrutó de esta gran charla. Bueno, por supuesto, gracias a ti, al profesor Freire por la invitación, a David por esta conversación. Espero que algunos de estos conceptos sirvan también un poquito para ir generando esa opinión tan necesaria a los seguidores del fútbol sala y que, como bien lo dices tú, Dios mediante ya podamos vernos trabajando, haciendo lo que nos gusta en una cancha de fútbol sala, cubriendo los partidos, dándole difusión. Y yo creo que así será, Dios mediante. Saludos y gracias por la invitación. Recuerde cubrirse y recuperarse para este brote del COVID-19, cumplir con todos los protocolos de seguridad sobre este coronavirus que esperemos que podamos combatir pronto para regresar a nuestro tabloncillo en Venezuela. Un fuerte abrazo, se despide de todos ustedes. Giovanni Vázquez, suscríbanse a nuestro canal de YouTube Futsal Total 40. Nos vemos en una próxima edición de La Hora de Giovanni. Chao, chao. Chao.